Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema El amor de Jesús por los niños. Y dice así la palabra del Señor: y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Padre, vamos a exponer tu palabra, Señor, y te pedimos que seas tú con nosotros de manera especial, Señor, que tú hables a tu pueblo, ministres a cada uno de nuestros corazones y que podamos salir de aquí edificados por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos conocemos ese famoso cliché o esa famosa frase cultural: que no juzgues un libro por su portada. Y todos sabemos, creo que lo que significa, ¿verdad?, esa frase o ese cliché que usamos constantemente. Y ese cliché básicamente lo que significa es que no debemos hacer suposiciones basadas en apariencias o en primeras impresiones. Pero también todos sabemos que cada uno de nosotros falla en ese aspecto de manera diaria. Y esta tarde yo me pregunto, ¿qué juicios lo más probable tú has hecho o estás haciendo al mirar el tema que vamos a desarrollar en esta exposición? Cuando abriste tu Biblia y viste el título del mensaje, o viste el tema en la pantalla, o cuando escuchaste al leer los versículos, ¿qué tipo de suposiciones hiciste sobre el mensaje en esta ocasión? La semana pasada yo escuché a varios de ustedes decir algunas cosas cuando vieron el título del sermón a través de las redes sociales. ¿Y qué con el divorcio? Y comenzaron tal vez a anticipar el mensaje, ya sea de una manera negativa o de una manera positiva. Algunos de ustedes estaban preocupados por lo que yo podría decir, porque algunos de ustedes ya me conocen y dicen, bueno, a veces el pastor es un poquito medio bocón, así que ¿con qué vendrá el domingo? No estaba seguro del contenido o del tono del sermón. Otros estaban emocionados de poder escuchar lo que la Biblia dice sobre el tema. Y hubo un pastor amigo mío que me envió un mensaje durante la semana diciéndome que acababa de leer los textos bíblicos que íbamos a poner la semana pasada y me dijo, voy a comenzar a orar por ti desde ahora. Y yo les comento, mis hermanos, que el sermón más escuchado en nuestro canal de YouTube hace 2 semanas atrás fue el sermón acerca del infierno. Bueno, esos números ya se superaron esta semana. ¿Y qué con el divorcio? Es ahora el sermón más visto en esta semana. Y mucha gente está intrigada por el título y quieren saber más sobre el tema. Pero ¿qué pasa con el sermón de esta ocasión? El amor de Jesús por los niños. Quizás algunos de ustedes comenzaron a cantar esa famosa canción infantil familiar que se aprendieron tal vez de niños criados en la iglesia. Jesús ama a los niños pequeños, a todos los niños del mundo. Quizás algunos de ustedes dieron un gran suspiro de alivio. Finalmente, un tema menos conflictivo por parte del pastor Jorge. ¿Verdad que sí? Después de los sermones acerca de la rivalidad entre creyentes, el infierno, el pecado y el divorcio, ahora hemos llegado a esta linda escena de Jesús con los niños. Pero, ¿y qué si te dijera que el lenguaje que Jesús usó en este pasaje es uno de los lenguajes más fuertes que encontramos en todo el Evangelio de Marcos? Mucho más fuerte que el lenguaje que Jesús utilizó en los sermones pasados, mis hermanos. La semana pasada lo que llamó nuestra atención sobre el tema del divorcio fue escuchar esas palabras por medio del profeta Malaquías, donde Dios odia y aborrece el divorcio. Pero ¿y qué si les dijera que esta semana encontramos algo más que Dios odia y que Dios aborrece, mis hermanos?
Y si te dijera que solo hay 2 lugares en el Evangelio de Marcos donde se dice que Jesús estaba enojado, y este pasaje es uno de ellos. Bueno, pues vamos a terminar con los ¿y qué si te dijera? Y vamos a decirles. Este pasaje es uno de los 2 únicos lugares donde dice que Jesús se enojó. Puede que no lo hayas notado cuando lo leíste por primera vez, pero déjame leerlo nuevamente para que lo puedas ver. Miren lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó. Ahora bien, es posible que no pensemos en indignados como enojo, pero eso es lo que significa la palabra indignados en el idioma original. Significa estar enojado de manera altamente. Jesús estaba enojado, mis hermanos. Lo que estaba sucediendo aquí provocó el enojo en la vida de Jesús. Y es importante entender que su enojo no era un enojo pecaminoso, porque obviamente Jesús no tenía pecado. Este es una ira justa o un enojo justo. Este es el enojo de Dios por algo. Y eso, mis hermanos, debería incomodarnos un poco en nuestros asientos en esta tarde. ¿Por qué está enojado el Dios Santo? Queremos amar las cosas que Dios ama, pero también queremos odiar lo que Dios odia. Entonces, ¿de qué está enojado Dios? ¿Por qué está enojado Jesús? Otra declaración contundente se encuentra en el versículo 15, donde Jesús dice que a menos que algo sea cierto de nosotros, no entraremos en el reino de Dios. Y el término no que se utiliza aquí es la negación más fuerte posible en el idioma original del griego. Jesús es enfático cuando usa este lenguaje de negación en las Escrituras. Él está diciendo, de ninguna manera no entrarás en el reino de Dios a menos que esto sea cierto en tu vida. Y yo quiero hacer el ejercicio que hacían a veces nuestros padres con nosotros cuando nos daban una instrucción y nos decían no. ¿Cómo hacían nuestros padres? N-O, no. ¿Se acuerdan? Cuando los padres de nosotros nos hacían eso, o nosotros lo hacemos con nuestros niños. Bueno, esa es la manera en que Jesús está siendo enfático en estos versículos, mis hermanos. Bueno, eso yo creo que debería llamar nuestra atención bastante. Deseamos desesperadamente ser parte del reino eterno de Dios. Entonces, ¿qué debemos evitar a toda costa? De acuerdo a lo que Jesús está diciendo. Luego, en último lugar, donde se usa un lenguaje fuerte, es en el versículo 16, cuando Jesús, mis hermanos, bendice a los niños. Y esta bendición es mucho más que una simple oración. Significa bendecir ardientemente o fervientemente. Implica una fuerza intensa. Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que Jesús está bendiciendo con tanta pasión? Bueno, en estos versículos vemos por lo menos tres declaraciones que tienen un lenguaje contundente detrás de ellas. Este no es solo un pasaje para pasar por alto como una bonita escena del viaje de Jesús hacia la cruz, sino que es una escena que debe llamar nuestra atención. Y en este pasaje, que está impregnado de emoción desde el comienzo hasta el final, quiero que veamos 2 cosas que Jesús nos dice que ama. ¿Queremos saber cuáles son esas cosas? ¿Queremos ser parte y abrazar lo que Jesús ama? Pues mire, mis hermanos, ¿qué es lo que Jesús ama? Jesús ama a los niños. Lo primero que vemos en estos versículos, mis hermanos, es que Jesús ama con amor intenso a los niños. Eso parece tal vez obvio en este pasaje. Jesús ama a los niños. Eso tal vez no es una declaración muy profunda, mis hermanos. Hemos visto esto en otros lugares, en los evangelios, donde Jesús se toma el tiempo para notar y prestar atención a los niños. Hace unos meses atrás, en el evangelio de Marcos, vimos a Jesús resucitar a la hija de 12 años de Jairo de entre los muertos. Y Jesús tuvo compasión de esa situación y fue y se acercó a la casa de Jairo y sanó a resucitó a esta hija que había muerto. Hace unas semanas atrás lo vimos colocar a un niño en medio de los discípulos y abrazar al niño como un ejemplo del tipo de persona
que deben abrazar y acoger los discípulos. Y aquí en Marcos 10 vemos a Jesús, mi hermano, rodeado de niños. Y la palabra que se usa para niños aquí en este pasaje es un término bastante genérico que se puede aplicar a un niño de hasta 12 años de edad, que es la palabra que se usó para la hija de Jairo. Pero también podría referirse a un bebé de tan solo 8 días de nacido. En Lucas capítulo 18, versículo 15, Lucas usa un término diferente y uno que traducimos a veces como la palabra infante. Lo más probable es que se trate de niños pequeños, pero podría incluir a niños de hasta 12 años de edad aproximadamente. Y estos niños, mis hermanos, están siendo llevados a Jesús, presumiblemente por sus padres, para que Él haga algo, para que Él les imponga las manos y para que, como añade Mateo, capítulo 19, versículo 13, ore por estos niños. Y esta, mis hermanos, era una práctica común en la cultura judía, donde los padres llevaban a sus hijos a rabinos prominentes para que oren por ellos y los bendigan. Y aquí los padres están comenzando a traer a sus niños a donde Jesús. Pero como toda historia, mis hermanos, donde hay discípulos, aquí llegan los maravillosos y amables discípulos de Jesucristo. Y como lo han hecho hasta ahora en el libro de Marcos, terminan en el lado equivocado de la historia. Mientras que los padres llevan a sus hijos a Jesús, ¿qué hacen los discípulos? Tratan de detenerlos. Esto yo creo que nos debe sonar familiar ya, ¿verdad? Los discípulos tratando de detener a alguien. ¿Cómo va a ser eso posible? En el versículo 38 del capítulo 9 vimos a los discípulos impidiendo que alguien use el nombre de Jesús para expulsar demonios, y ahora los vemos nuevamente tratando de mantener a la gente alejada de la presencia de Jesús. Mis hermanos, los discípulos todavía están interesados en ser porteros y mantener a la gente fuera que dar la bienvenida a las personas al reino de Dios. Ellos no han captado todavía la misión de Jesús. Ellos no han captado todavía para qué fue que Dios los escogió y Dios los llamó. Los discípulos ven a los niños como un inconveniente, como un estorbo para la misión de Jesús. En otras palabras, salgan del camino. Jesús tiene cosas más importantes que hacer que estar prestándole atención a los niños de ustedes. Y esta es la visión de los niños en la época de Jesús. En la época de Jesús, los niños eran vistos como un inconveniente. En el mundo romano de esa época, era común que los padres no quisieran a sus hijos y simplemente los tiraban en un montón de basura que estaba al lado de sus casas. Este tema del aborto, mis hermanos, no es nada nuevo. Muchos de esos niños morirían por exposición a la basura o serían recogidos por los transeúntes que luego los convertirían en esclavos, en prostitutas o en gladiadores. De hecho, en una carta que se encontró con la fecha del 17 de junio del año 1 antes de Cristo, había un joven esposo y soldado romano llamado Hilarión que le escribió una carta a su futura esposa Alias sobre qué hacer con su hijo cuando naciera. Y dice, si era un niño, déjalo vivir. Si era mujer, échalo fuera. Y esta práctica, mis hermanos, fue legal en el Imperio Romano hasta el año 375 después de Cristo. Este era el valor que le daba, mis hermanos, la cultura en la época de Jesús a los niños. Pero Dios, mis hermanos, le da un valor diferente a los niños. Un valor mucho más mayor. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, donde se describe a los niños como una bendición de parte de Dios. En el Salmo 127, versículos 3 al 5, miren cómo dice: He aquí, heredad de Jehová son los hijos, recompensa el fruto de la matriz. Como flechas en la mano de un guerrero son los hijos de la juventud. Bendito el hombre que llena su aljaba con ellos. Y en el Salmo 128, versículos 1 al 3 dice: Bienaventurado todo el que teme al Señor, que anda en sus caminos. Comerás del fruto del trabajo de tus manos y serás bendecido y te irá bien.
Tu mujer será como vid fructífera dentro de tu casa. Tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Así que debemos ver a los hijos y a los niños como una bendición, porque así lo ve Dios y eso ha sido parte del diseño de Dios. Pero no solo vemos esto en el Antiguo Testamento, sino que también lo vemos ejemplificado en la vida de Jesús. Jesús, mi hermano, está enojado con los discípulos porque los discípulos ven a los niños como un estorbo, como un inconveniente. Pero en estos versículos vemos el amor de Jesús por los niños y lo vemos por lo menos de tres maneras en este pasaje. La primera manera en que nosotros vemos el amor de Jesús por los niños es que Él muestra su amor por el deseo de la presencia de ellos en medio de Él. El primero es su deseo de verlos de manera presencial. Jesús se enoja con los discípulos por mantener a los niños alejados de Él, pero luego Él pone ese deseo en un aspecto positivo. Y miren lo que dice en el versículo 14. Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. No se interpongan en su camino, dice Jesús, pero déjenlos venir a mí. Jesús quería, mis hermanos, estar cerca de los niños. Él quería que le trajeran los niños. Algunos han dicho que este versículo es la carta magna del ministerio de los niños o el ministerio para los niños. Jesús ordenó traerle a los niños y esto es una declaración muy importante para nosotros ver. Jesús le dice a los discípulos, los futuros líderes de la iglesia, que uno de sus trabajos principales es llevarle los niños a Él. Y afirma a los padres que traen a sus hijos, lo que están haciendo está bien, tráiganme a sus niños. Ese es el mensaje que Jesús le quiere dar a sus discípulos. Ustedes no impidan traer a los niños y padres, tráiganme a los niños. Uno de los versículos de referencia para la crianza de los hijos en la Escritura se encuentra en el capítulo 6 de Efesios, donde se nos dice que esta carta magna del ministerio de niños debe ser el principal rector en la crianza de los hijos en el contexto del hogar. Miren lo que dice Pablo en Efesios 6:4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Yo creo que podemos ver, mis hermanos, de una manera secundaria en ese versículo de Efesios capítulo 6, también las palabras de Jesús, pero tal vez de otra manera. Padre, no sean de estorbo para sus hijos. Padres, no provoquen la ira de sus hijos. Padres, no se interpongan en el camino para que sus hijos puedan venir a Jesús. Sí, Señor. En cambio, ¿cuál es el consejo? Disciplínenlos, instrúyanlos y llévenlos a donde Jesús. En los últimos años, lamentablemente, el abuso infantil y el abuso sexual dentro de la iglesia han salido a la luz en muchos lugares. Señor. Aún en nuestra propia convención, mis hermanos bautistas del sur, hace unos años atrás salieron a la luz más de 600 escándalos donde hubo abuso de niños sexual en el contexto de muchas iglesias locales y lamentablemente se hicieron de la vista larga y no hicieron nada al respecto, mi hermano. Y el mundo tuvo que publicar esas investigaciones para vergüenza de esas iglesias, mis hermanos. Y eso han sido noticias horribles. Horrible no solo porque sucedió, sino también porque a menudo fue encubierto por la iglesia y por los líderes. Qué obstáculo, mis hermanos, tan horrible se ha puesto en el camino de tantos niños al ser abusados por los mismos que están supuestos a llevarlos hacia Jesús en el contexto de la iglesia. La ira de Jesús que vemos aquí debería decirnos cómo se siente Él por aquellos que abusan de los niños, especialmente cuando tiene lugar dentro de la iglesia y por los líderes de la iglesia. Sí, señora. No les impidan que vengan a mí, tráiganme a los niños, dice Jesús. Pero fundamentalmente la forma en que los niños son traídos a Jesús es la misma forma en que fueron traídos en Marcos 10. ¿Cómo? Por los padres, mis hermanos. Los padres llevando a sus hijos a los pies de Jesús. Y yo les doy un consejo a ustedes los padres.
La iglesia, la escuela dominical, la educación cristiana son todas excelentes herramientas y necesarias, pero no pueden reemplazar tu función y mi función como padres. Señor, amén. Padre, nuestra responsabilidad principal es llevar a nuestros hijos a Jesús. Escúchame bien, Padre. Nuestra tarea como creyentes no es que nuestros hijos alcancen la carrera. No es que nuestros hijos alcancen un título universitario. No es que nuestros hijos sean empresarios exitosos. Si lo logran bien, pero esa no es nuestra tarea principal, mis hermanos. Nuestra tarea principal es llevarlos a los pies de Cristo. Llevar a nuestros hijos a que conozcan a Jesucristo. Gloria a su nombre. Debemos abrir la Biblia con nuestros hijos. Debemos orar con nuestros hijos. Miren el mandato del Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, donde Él le dice al pueblo de Israel: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Con qué propósito Dios le da esta instrucción a los padres? Para que a través de este proceso, mis hermanos, los hijos crezcan en el temor de Dios, crezcan en el conocimiento de Jesús y puedan ser llevados a Jesús cuando van creciendo. Sí, Señor. Pero padres, esto comienza con nosotros. Nosotros debemos, como dice el versículo, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza, y luego enseñémoslos a nuestros hijos a hacer lo mismo. Debemos modelarlo, pero no nos podemos detener ahí, mis hermanos. Debemos enseñarlo y debemos hablarlo. No esperemos que nuestros hijos capten su amor por Jesús por osmosis. No esperemos que nuestros niños, mis hermanos, por más hermosos que sean, tienen una naturaleza caída y esa naturaleza caída siempre los va a empujar en la dirección contraria. Y no esperemos que ellos de la noche a la mañana se levanten amando a Jesús y queriendo estar con Jesús. Gloria a Dios. No esperemos que simplemente llevarlos a la iglesia sea suficiente. Debemos hablar con ellos, enseñarles a amar y obedecer al Señor nuestro Dios para que se convierta también Dios en su Dios y no solamente en nuestro Dios. Sí, Señor, aleluya. Y Jesús muestra su amor por los niños deseándolos en su presencia. La segunda manera, mis hermanos, como Jesús muestra su amor es por el tiempo que les da y que les dedica. No pierda de vista dónde estamos en el Evangelio de Marcos. Jesús se dirige hacia la cruz. En Lucas dice que ya Jesús había puesto su rostro para ir a Jerusalén. En Lucas capítulo 9, versículo 51. Él va a la cruz donde llevará a cabo lo planeado desde antes de la fundación del mundo. Él va a la cruz donde logrará el evento más significativo que el mundo haya visto. Él va a la cruz donde va a redimir a su pueblo a costa de su vida. Y dice el texto que su rostro está vuelto hacia Jerusalén. Es decir, Él está totalmente concentrado en la misión que tiene que llevar a cabo. Sin embargo, ¿qué hace? Se detiene y atiende a los niños. Jesús se detiene, toma un asiento y reúne a los niños hacia Él. Podemos ver aquí el amor que Jesús tiene hacia los niños. Vemos la atención que Él le está prestando a estos niños. Con qué frecuencia muchas veces alejamos a los niños porque nuestro rostro está puesto en lo que en comparación es un tema mayúsculo. Hemos tenido tal vez un día difícil y los niños no nos pueden molestar. Hay un programa importante en la televisión y no queremos distraernos. Tenemos alguna preocupación en la mente y echamos a los niños a un lado. Todos nosotros como padres, mis hermanos, sin darnos cuenta o a veces dándonos cuenta, hemos pecado de esta manera. Pero no debemos olvidar, mis hermanos, que Jesús, camino a la cruz, se toma un tiempo para atender a estos niños.
Y esto creo que es un buen recordatorio para nosotros, ya que todos nosotros también somos hijos de Dios y Él nunca está demasiado ocupado como para atendernos. Gloria a su nombre. Dios nunca ha tenido cosas más importantes en su cabeza como para que sus hijos lo molesten cuando ellos se acercan a Él. Bendito sea su nombre. Estos niños, mi hermano, solo querían solo querían subirse a los brazos de Jesús, tal vez mirarlo a los ojos, tal vez tirar de su barba o contarle algún chiste. Yo tengo una foto en mi teléfono, mi hermano, cuando Julián tenía como, qué sé yo, añito, tal vez, no recuerdo bien. Y la tengo ahí en la foto, mi hermano, y cada rato cuando la veo me acuerdo. Y él lo que hacía era así, me miraba y me alaba la barba, mi hermano. Eso era todo, yo la hablaba, pero él lo que hacía era dándome la barba. Para él era como una maravilla el que me alara la barba, mi hermano. Y a lo mejor estos niños, eso era lo que querían. Eran niños, estaban receptivos a la atención de Jesús sobre sus vidas. Mis hermanos, si Jesús se tomó el tiempo, nosotros también debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque los estudios culturales nos dicen algo acerca que el tiempo es esencial cuando se trata de los niños y de su fe. Mire, la encuesta Gallup, que es una agencia que se dedica a hacer encuestas aquí en los Estados Unidos, miren lo que ha dicho acerca de la importancia de la fe en los niños cuando son pequeños. 19 de cada personas que se hicieron cristianas lo hicieron antes de los 25 años. A los 25 años, 1 de cada 10,000 se convierte en creyente. A los 35 años, 1 de cada 50,000 se convierte en creyente. A los 45 años, 1 de cada 200,000 se convierte en creyente. A los 55 años, 1 de cada 300,000 se convierte en creyente. Y a los 75 años, 1 de cada 700,000 se convierte en creyente. Hay mucho más posibilidades, mis hermanos, de que una persona a su temprana edad pueda venir al conocimiento del Evangelio y pueda llegar a los pies de Jesús y servirle a Jesús. Estos años cuando son pequeños, ya sea en nuestros hogares o en nuestras iglesias, son años vitales. Necesitan ser años de mucho enfoque, porque después de los 18, 19 años, mis hermanos, hacen su vida y los pocos valores cristianos que se les enseñó en el hogar van a tener un efecto o no en la vida de esos niños. Necesitamos ser diligentes en criar a nuestros hijos en el temor y la amonestación del Señor, no porque eso sea una opción o una sugerencia, sino porque es el mandato bíblico. Amén. Y la tercera manera, mis hermanos, como Jesús muestra su amor para los niños, es al incluirlos en el reino. Sí, Señor. Aleluya. Pero fíjense, y quizás la mejor manera en que Jesús mostró su amor por los niños fue lo que dice aquí, al incluirlos en el reino. Miren lo que dice el versículo 14. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Los discípulos le dijeron a Jesús, no te molestes con estos niños, tenemos que trabajar en el reino. Sin embargo, ¿qué es lo que Jesús le quiere enseñar a sus discípulos? Esta es la obra del reino. Jesús toma seriamente el lugar de los niños en su reino. Y esto debería servir de estímulo para los padres y para aquellos que trabajan enseñándole a los niños el conocimiento de la palabra de Dios. Los que enseñan a nuestros hijos tal vez en la escuela dominical, eso es un trabajo vital. Eso, mis hermanos, es también hacer la obra del reino. Sí, Señor. Madres que están tal vez en sus casas criando y enseñando a sus hijos, sintiendo que tal vez esos años son años perdidos. No, esos son años importantes y formativos, y eso también es hacer la obra del reino. Sí, Señor. Los padres que a veces se caen exhaustos a la cama, pero toman un tiempo para hablar acerca de las cosas del Señor con sus hijos. Los abuelos que se esfuerzan por invertir en la próxima generación. Nada de eso es un trabajo inútil. Eso también es hacer la obra del reino, mis hermanos. Amén. Esto no es secundario al trabajo del reino, mientras que trabajar con los adultos es de alguna manera de mucho mayor importancia. Jesús incluye a los niños en su reino. Nunca, mis hermanos, debemos subestimar la fe de los niños. Nunca lo pasemos por alto esperando hasta que sean mayores y puedan entender más o tengan más capacidad. No,
Es ahora, mientras están creciendo y siendo formados, que necesitan la instrucción del Señor. ¿Cuántas personas han llegado a Cristo, mis hermanos, ya después de 25, 30, 40 años de haber vivido una vida totalmente alejada y sin ninguno de los principios que nosotros encontramos en la palabra del Señor? Y el pecado destruyó sus vidas en muchos aspectos por no haber sido instruidos en el temor de la palabra del Señor, mis hermanos. Sí, Señor. Nosotros debemos animar a nuestros niños en el Señor, debemos ventilar esa llama para encender esa chispa en sus corazones. Debemos tomar el tiempo para tener una conversación sobre la fe y tomar en serio las preguntas que nuestros hijos puedan tener acerca de la fe. No solo por el bien de ellos, sino también por el tuyo como padre. Te sorprenderá muchas veces la forma en que se fomenta o crece tu fe por medio de esas conversaciones. Miren, Charles Spurgeon dijo en una ocasión acerca de esto, y escuche bien, mis hermanos, no se me duerman. Dice, diré en términos generales que tengo más confianza en la vida espiritual de los niños que he recibido en esta iglesia que en la condición espiritual de los adultos que aquí recibo. Iré aún más lejos que eso y diré que generalmente he encontrado un conocimiento más claro del Evangelio y un amor más cálido a Cristo en los niños convertidos que en los hombres convertidos. Incluso los sorprenderé aún más al decirle que a veces me he encontrado con una experiencia espiritual más profunda en niños de 10 y 12 años que en ciertas personas de 50 y de 60 años. Tremendo ese veredicto, ¿no? Miren, hermano, los niños no son el problema en el reino de Dios. Somos nosotros los adultos. Nosotros somos los problemáticos, mis hermanos, no los niños. Los niños no son el problema, mis hermanos. Somos nosotros los adultos los que les comportamos como niños a veces en el reino de Dios. Sí, Señor. Y miren, mis hermanos, Jesús ama la fe infantil. Jesús ama la fe infantil. ¿Qué dice el texto? Vemos la segunda cosa en este pasaje que Jesús ama, y esa cosa que él ama es la fe infantil. Ahora, no estamos hablando de una fe tonta o absurda, ¿ok? No nos está llamando a abrazar la inmadurez espiritual, ¿verdad? Porque sabemos que los niños son inmaduros, pero este llamado no es a una fe inmadura. Pero Él nos está llamando a abrazar el reino de Dios como un niño lo recibe. Marcos capítulo 10, versículo 15 dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Miren, los niños no intentan ganarse el reino de Dios. Ellos no intentan lograrlo o alcanzarlo. Ellos lo reciben como lo que es, como un regalo de parte de Dios. Por eso que es una fe infantil. Como dice Warren Wiersbe, un comentarista acerca de esta fe infantil, y él dice lo siguiente: entramos en el reino de Dios por fe, como niños pequeños, indefensos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, totalmente dependientes de la misericordia y la gracia de Dios. Disfrutamos del reino de Dios por fe, creyendo que el Padre nos ama y se ocupará de todas nuestras necesidades diarias. ¿Qué hace un niño cuando tiene una herida o un problema? Llevárselo a papá y a mamá. ¿Qué ejemplo a seguir para nosotros en nuestra relación con nuestro Padre Celestial? Gloria a Dios. Nosotros nos acercamos al reino, o nos deberíamos acercar al reino, como dice ese famoso himno: no traigo nada en mi mano, simplemente a tu cruz me aferro. Desnudo voy a ti para ser vestido, desamparado voy a ti en busca de gracia. Aleluya. Este es el tipo de fe que exigen estos versículos que estamos viendo, mis hermanos. Un comentarista dijo que los niños tienen la capacidad de disfrutar mucho, pero explicar poco. Pero muchas veces nosotros los adultos, mis hermanos, queremos explicar mucho y disfrutamos poco. ¿Qué ejemplo de fe infantil? Hay tantas cosas que no podemos entender ni explicar, pero cuando confiamos en el Padre, incluso en medio de esos momentos inexplicables, podemos tener alegría en nuestros corazones.
Y nuestro pasaje termina con Jesús reuniendo a todos los niños, tomándolos en sus brazos y bendiciéndolos. Y nuevamente, esta es una ferviente oración sobre la vida de estos niños, una ferviente bendición, una bendición intensa, una bendición de su amor por los niños y por todos aquellos con una fe infantil. Y yo concluyo en esta tarde con algunas preguntas y aplicaciones. ¿Este eres tú esta tarde? Si eres un niño, un adolescente o un joven, ¿conoces el amor que Jesús tiene por ti? A lo mejor tus padres te cantaban esa famosa canción: si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Quiero que sepas que Jesús te ama. Te ama y desea que sepas y que conozcas su amor por ti. No tienes que esperar hasta que crezcas y entonces Jesús te amará. Él te ama desde ya. Y a los adultos amamos a los niños. El viejo poeta escocés George MacDonald dijo una vez que conocería la verdad del evangelio y del cristianismo de un hombre si encontraba niños jugando alrededor de su puerta. ¿Los niños sienten nuestro amor por ellos? ¿O ellos sienten que para nosotros son un estorbo? Ahora tenemos que tener cuidado porque vivimos en una cultura que idolatra a los niños, ¿verdad? Que es el otro extremo. Y centra el mundo en torno a los niños. Pero nosotros no vemos a Jesús haciendo eso. ¿Pero qué lo vemos haciendo? Amándolos por lo que son y para los que Él los creó. Amén. Y a los adultos también les pregunto, ¿exhibimos una fe infantil? No es una fe absurda, no, es una fe de un niño, una fe dependiente, una fe que no hemos ganado, una fe recibida. O vemos nuestra fe como algo que nos hemos ganado o como algo que se nos debe. Jesús dice que la única manera de recibir fe y vivir en el reino de Dios es con la fe como un niño. Una fe que mira al Padre con dependencia y con confianza. Oh, gloria a Dios. Una fe que cree todo lo que Dios dice, una fe que confía en todo lo que Dios hace, una fe que descansa porque se siente seguro bajo el cuidado de su Dios. Y es allí donde encontramos su verdadera bendición. Es allí donde encontramos sus brazos de amor rodeándonos, derramando su bendición sobre nosotros. Puede que no siempre las cosas sean como nosotros queramos. Puede que no siempre entendamos hacia dónde nos lleva su mano. Como nuestros hijos muchas veces no siempre saben a dónde los llevamos, pero mientras sostenemos su mano, ellos saben que están seguros en nuestras manos, mis hermanos. Los niños y una fe infantil. Estas son las dos cosas que Jesús ama. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la revelación de ella, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender que nuestro llamado como creyentes y como padres es atraer a los niños, traer a nuestros hijos ante ti. Porque tú los creaste, tú los diseñaste y tú los amas. Que nosotros podamos ser diligentes en el trabajo que tú nos has encomendado, Señor, pero que también podamos recibir tu reino en nuestros corazones y en nuestra mente de la misma manera en que un niño recibe cualquier regalo que sus padres le dan. Que podamos recibir con humildad, con alegría en nuestros corazones el regalo de la fe que hemos recibido por gracia y misericordia de parte tuya. Y aunque no sabemos explicarlo todo, pero porque podamos disfrutar ese regalo tan hermoso de la fe, esa manera humilde y sencilla de recibir el reino de Dios en nuestras vidas, sin el cual no podremos entrar en el reino de los cielos si no lo recibimos de esa manera. Ayúdanos, Señor, a poder tener siempre esa fe que depende de ti, esa fe que confía en ti, esa fe que tú amas, Señor.
y que nuestros niños puedan crecer en el conocimiento de tu palabra y que también puedan ser alcanzados por tu gracia y tu misericordia, y que esa semilla que ha sido sembrada en sus corazones desde muy temprana edad, que podamos como Padre ver el fruto de esa semilla sembrada en sus corazones y que podamos ver la prosperidad de esa fe salvadora manifestada en sus vidas, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.